entonces vamos a estar, en mis amados hermanos, entre Lucas 5 de los versos 12 al 14. Y yo se los voy a leer en la versión NBI y quisiera que me acompañaran. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Mis amados hermanos, tal como nos explicaba Betío, hoy vamos a estudiar el milagro de cuando Jesús sana a un leproso. Este milagro está narrado en Marcos, ¿sí? Y la diferencia con Marcos es que dice que al final el Señor viene y el leproso va y le cuenta a todo el mundo, no solo se presenta ante el sacerdote, le cuenta a todo el mundo, y entonces el Señor tiene que retirarse al desierto y después de que predica, ora. Esa es la diferencia. La diferencia con Mateo es que dice que desciende del monte. Entonces los estudiosos creen que cronológicamente pues venía del monte de las bienaventuranzas. Pero nosotros, y yo decidí basarme en el estudio de Lucas, porque Lucas era médico. Así que los detalles que están en esta porción de la palabra, pues están un poco más a detalle. Vamos a estudiar el contexto, porque yo creo que muchas veces conocer el contexto en el que se da el milagro nos ayuda a entender muchas características y me atrevo a decir enseñanzas también de por qué el Señor actúa de determinada manera. En el mundo antiguo y en el actual, por supuesto, pues la lepra es una enfermedad terrible y destructiva. Quisiera leerles un pequeño parrafito de qué significa tener lepra. Y esto pues no solo era en el contexto antiguo, sino también en el contexto en el que se encontraba este hombre. La lepra puede comenzar con la pérdida de sensación en alguna parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atrofian, los tendones se contraen al punto que las manos pueden parecer garras. Después vienen ulceraciones de manos y pies. Luego comienza la pérdida progresiva de los dedos de manos y pies, hasta que al final toda la mano o todo el pie se cae. La duración de este tipo de lepra es como de 20 a 30 años. Es un tipo de muerte progresiva terrible, en la cual el hombre muere por centímetros. En la Edad Media, si un hombre se convertía en leproso, el sacerdote se ponía su estola y tomaba su crucifijo y traía al hombre a la iglesia y leía el servicio fúnebre ante él, aunque estuviera vivo. Porque para la sociedad, para la comunidad, para todos los demás, ese hombre estaba muerto, ¿verdad? Ya no había nada más que hacer. Entonces, sin duda, dice la palabra que este hombre estaba lleno de lepra. Y esa palabra nos dice de que no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Habrá padecido esta enfermedad, pero ya iba avanzada y no tenía esperanza de mejorar. ¿Y cuál era su única esperanza? El Señor. El Señor era su única esperanza. Y se acerca a Él con un gran sentido de necesidad y de desesperación, y no es para menos. Si a nosotros nos duele un dedito, una uñita del pie y eso ya nos tiene incómodos, podemos pensar la situación que estaba viviendo este hombre. Luego de entender, y en ese contexto también, qué era lo que pasaba con alguien que era leproso, pongamos un ejemplo.
un hombre encuentra que se siente mal, entonces viene, le cuenta a la esposa y la esposa le dice, mira, presentate ante el sacerdote, porque ese era el mecanismo, se presenta ante el sacerdote y el sacerdote le dice, mire, lo vamos a tener aislado 14 días. Después de los 14 días, si la llaga sigue, entonces lamentablemente lo vamos a tener que aislar de la comunidad, de su familia y de todas las actividades que se lleven a cabo. Yo leyendo este contexto, se me pareció el COVID, ¿verdad? Que es prácticamente pues lo que vivimos ahora, ¿verdad? Pero en ese contexto de la lepra, así era como debía ser, la ciencia tampoco estaba tan avanzada y la persona moría por eso. Y entonces era aislada fuera de la comunidad, y si una persona estaba cerca de él, más adelante lo vamos a detallar, tenía que estar, aquí les digo, a 6 pies de leproso. Si el viento soplaba proveniente de donde estaba el leproso, tenía que estar a 150 pies, eso es aproximadamente como 45 metros. Así que el leproso literalmente era rechazado y aislado. Solamente la familia podía estar acercándose y le dejaban la comida en un lugar y a donde pudiera ser alimentado, ¿verdad? Eso en el contexto, pues que la familia se preocupara por él. Pero me imagino que como en todos los contextos sociales, pues también hay quienes ya no pueden hacerse cargo. Y entonces todo esto que les cuento era lo que pasaba alrededor del leproso. Y entonces vamos a ver en el estudio desde 2 enfoques, lo que hace el leproso y lo que hace el Señor. ¿Qué hace el leproso? El leproso llega al Señor por él mismo, porque nadie lo lleva, la palabra así no lo dice, nadie lo lleva ni lo acerca. El leproso va por él mismo. Y sin duda en el camino de haber pensado, saber si el Señor se me va a querer acercar. Porque dudas de su poder, la palabra dice que no tiene, y lo vamos a leer. Él sabía que su problema era terrible. Sabía que otras personas habían renunciado a estar con él por su condición. No tenía nadie que quisiera o pudiera llevarlo con el Señor, porque como les cuento, no se podían acercar. Tampoco él tenía una promesa de decir que iba a ser sano, tampoco. Y sin duda haberse acercado, así como cuenta Marcos, que venía después del monte con una multitud, le haber causado vergüenza, ¿sí? Porque la lepra no es solo es una enfermedad que se padece en lo físico, sino también en lo emocional, también en lo psicológico. ¿Cómo debió haber estado ese hombre? Ahora vamos a qué es lo que hace el Señor. El Señor extiende su mano y lo toca. Así dice la palabra. Lo toca. Y haber tocado a ese leproso solo era comparable en ese entonces con estar cerca de un cadáver o contaminarse con un cadáver. Pero al Señor no le importa eso y lo toca. Si recordamos los milagros que hemos venido estudiando, el Señor viene y lo sana y lo salva, como nos han enseñado los hermanos que me han antecedido. Pero el Señor hace algo diferente. El Señor pudo haber hablado y le hubiera podido decir, sé sano. El Señor lo pudo haber pensado y su pensamiento lo hubiera sanado. Así como pasó con la mujer que le tocó el borde del manto. Pero el Señor lo toca como una señal de compasión, de misericordia,
de amor, porque ese hombre seguro que eso era lo que necesitaba. Alguien que lo abrazara. Y fíjense que el hermano Josué me mandó algo en la semana. Como ustedes saben, nosotros exponemos el tema los martes. Y dice que la palabra tocar viene del griego haptomai, que significa pegarse. Y esta a su vez se deriva de hapto, que significa aferrarse a algo. Entonces quiere decir que el Señor no solo lo tocó superficialmente, sino lo acarició. Entonces, la lepra, sí, si lo vemos dentro del contexto espiritual, a mí me toca mucho y por eso me cuesta contenerme, porque el pecado es como la lepra. Y cuando yo recibo ese toque del Señor, cuando voy a Él suplicándole que me perdone, que me limpie, el Señor no solo lo hace, sino que me acaricia así, leprosa como estoy. Y entonces eso me conmueve muchísimo. Como les contaba, pues el Señor viene y le dice, no se lo digas a nadie. El Señor está aquí comenzando su ministerio y la verdad es que el Señor, yo, si lo ponemos en estos contextos, no quería ser influencer, ¿verdad? Sino que el Señor lo que hacía era que se hace a todo el que tenía necesidad y se acercaba a Él, lo sanaba, ¿sí? Pero no para hacerse famoso, sino porque era una manifestación de la gloria de Dios sobre la tierra. Y una muestra de que el Señor no hace acepción de personas. El leproso era una de ellas. Pero el Señor viene y le dice, no se lo digas a nadie, pero sí ve con el sacerdote, ¿verdad? Y no para que el Señor quedara bien delante de los sacerdotes. ¿Saben por qué lo mandó delante del sacerdote? Porque el sacerdote era el único que le podía restituir su derecho de estar en medio de la comunidad, de la sociedad, de devolverle a su familia, de poder estar con ellos. Así que el Señor el milagro lo obra completo, no solo desde su sanación física, sino desde su restitución como persona, su dignidad. Así que por eso lo enviaron del sacerdote. Y ya para concluir, pues algunos puntos claves y algunas conclusiones. Y yo puse aquí, amemos como el Señor nos ha amado. En medio, muchas veces, pues nosotros podemos ver a alguien, pero no sabemos su condición ni lo que está pasando. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, manifestarnos misericordiosos siempre, no solo con el que vive con nosotros, sino con el que trabaja con nosotros, con el que se relaciona con nosotros, con las personas que trabajan y nos prestan un servicio a nosotros, manifestarnos misericordiosos siempre. En el tiempo de Jesús, los leprosos, ¿sí? Y por eso les decía que no sabemos cuánta vergüenza haber sentido el leproso, porque los leprosos, cuando eran declarados así, tenían que ir por las calles gritando, inmundo, inmundo. O sea, ellos mismos tenían que atraer la atención de la gente para que nadie se acercara a ellos. Entonces se imaginan lo difícil, ¿verdad?, que es por andar gritando por la calle, inmundo, inmundo. Y entonces nosotros decimos, yo me pongo a pensar, muchas veces las personas, ¿verdad?, a las que la sociedad considera así, nosotros estamos llamados a hacer algo, a amarlos así, a dejar esa huella, a trasladar el mensaje del Señor que les lleve ese toque, esa caricia de amor. Así que nunca perdamos la oportunidad de hacerlo. Por todas estas razones, ¿verdad?,
La condición del leproso, como les decía, es un modelo de pecado y de sus efectos. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la palabra, que es muerte, ¿verdad? Esta enfermedad, que es una enfermedad contagiosa y debilitante, que corrompe a la víctima y lo hace esencialmente muerto mientras está vivo, y casi todo el mundo, la sociedad y la gente religiosa los despreciaban y los veían, dice, bajo el juicio especial de Dios, que no merecían piedad ni misericordia. Entonces, los que son para nuestras sociedades como leprosos, ¿sí? O si pensamos desde el término del pecado, ay, sí, no, es que, sí, no, yo no soy así, ¿verdad? ¿No? Y fíjense que escuché una prédica que de verdad dice uno, los tiempos están difíciles, y decía, no se acerque, no se junte con las personas que son así. Sí, o sea, no se junte, por ejemplo, si usted está, o sea, exacto, lo va a practicar con ellos, pero si usted, su convicción y su decisión es anunciar la palabra, hágalo, y hágalo creyendo firmemente que la palabra del Señor es viva y eficaz y va a llegar, ¿sí? Si esa es la voluntad del Señor y si ese es el momento de esa persona. Yo anoté algo acá, y es que dice que cuando nos hablan del poder de Dios, no dudamos que así sea. ¿Verdad que no? Todos estamos convencidos que el poder del Señor puede hacer cualquier cosa. Pero lo que a veces dudamos es el Señor quiere en su infinito amor hacerlo. Y eso es contradictorio. Porque el Señor dice que se deleita en hacer misericordia. Entonces, ¿por qué dudamos de si el Señor quiere? Algo que a mí me encantó de este pasaje es que finalmente el leproso entiende y lleva su petición a los pies del Señor bajo su voluntad. No declara ni decreta ni hace nada de eso, sino que pone su petición, su necesidad bajo la voluntad del Señor y le dice, si quieres. Y el Señor le dice, le contesta en una palabra que yo no me imagino cómo la pudo haber dicho el Señor, pero le dice, quiero, claro que quiero. ¿Cómo va a poder dejar el Señor a una persona viviendo así? Entonces le dice, quiero, sé limpio. Entonces que no nos pase lo mismo, ¿verdad? Y seguir el ejemplo del Señor nos mueve a misericordia con aquellos que lo necesitan. Dentro de los comentarios que venían los martes, hay varios que quisiera agregar, y es que este pasaje muestra el carácter del Señor, ¿verdad? De dar a cada uno, como Él es soberano, Él podría decir, bueno, este es mi mecanismo para sanar a todos, pero no, Él da a cada uno conforme a su necesidad. Y alguien más nos agregaba que dice que cuando iban gritando inmundo, les tiraban piedras. Pero el Señor en ningún momento lo rechaza, sino lo acerca. Así que el Señor nos da un gran ejemplo aquí de cómo nuestra fe, ¿sí? Cuando nosotros ponemos nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de Él, Él siempre se mueve a misericordia, de acuerdo a su voluntad, para ayudarnos. Siempre está presto a ayudar y siempre está puesto a darnos ese toque que nos saque de nuestra condición y nos lleve y nos restituya a seguir como tenemos ahí unas palabritas con la Masha que nos gusta mucho decir, a palpar la gloria del Señor. Así que esto es lo que tengo para compartir con ustedes, mis hermanos. Si tienen alguna duda, por favor,
no, o alguna aportación, por favor, hágalo personalmente o al chat de Luz del Mundo. Y si me acompañan, por favor, en una breve oración. Gracias.